Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al tercer encuentro, lo que es el seminario de las fórmulas de la sexuación, que venimos dando con Pía hace, me parece, 2, 3 años ya, al Centro 2, así que bueno, estamos muy agradecidos por seguir dando este seminario. Em, bueno, cualquier cosa, si no se me escucha bien o algo, por favor avísenme. Lo que antes les voy a pedir, antes de comenzar, que por favor, si pueden desmutearse y prender las cámaras, así lo podemos hacer más interactivo. Pueden hacer preguntas en el medio, eh, comentarios, críticas, lo que quieran. Yo lo que... Este año va a ser distinta mi propuesta del seminario. Generalmente con Pía el primer año lo hicimos en conjunto, bueno, primero y segundo, cuando era presencial la cosa. Después virtual, cada uno tomaba eh, una temática al respecto. Con Pía, los que estuvieron del comienzo vinieron trabajando a Freud y a Lacan. Yo los años anteriores tomaba una cuestión más matematizada de las fórmulas de la sexuación y me parece que es una posición ética que vengo pensando, repensando, reevaluando de mi posición lacaniana, es que comencé a leer otros autores, no solo en las fórmulas de la sexuación de Lacan, sino otros autores lacanianos de otros temas de Lacan, que divergen dentro de sus pensamientos, dentro de sus instituciones, dentro de la política, dentro de la ideología misma de Lacan. Es una posición ética que la cual tal vez me pongo una vereda enfrente dentro de lo que es una institución lacaniana. Es decir, yo no soy de la école, no pertenezco ahí, ni nada. Comencé a estudiar, a leer bueno, en este caso, no todo de Lacan, de Guille Café, desde nada, desde una lectura atea, si se quiere, para hacer un análisis crítico, constructivo, en otros casos no tanto. Eh, y bueno, también no nos va a alcanzar la charla de hoy, pero con otros autores, compararlos y verlos de otras instituciones y demás. Me parece que, bueno, es una posición ética que la voy abordando. Porque, a ver, de las fórmulas de la sexuación, no sé, por año debe haber 4, 5 y más seminarios al respecto. Y los seminarios que hemos presenciado con Pía, y me incluyo, medianamente son parecidos, más matematizados, menos matematizados, o sea, más abordado la matemática o no, más freudiano o no, pero... Y eso me parece que es un error que cometemos porque seguimos de acuerdo a un ideal institucional o una bajada de línea teórica al cual hay que seguir ahí. Entonces me parece que hay que, no sé, yo por lo menos, hago un rompimiento acerca de eso, entonces leo lo que quiero no, digamos, lo que abordan esta temática y me parece más enriquecedora. No sé si más enriquecedora en cuanto a que eh, me doy cuenta de que cuando leo otros autores aprendo mucho más y sé, y me doy cuenta que cada vez sé menos sobre el tema, porque voy descubriendo cosas, descubriendo cosas, descubriendo cosas. Entonces, bueno, por lo menos a mí me sirve mucho. Por eso, el, el seminario de estos 2 encuentros que me toca a mí, voy a desarrollar el libro, No todo de Lacan, de Guilherme Goffé. Guilherme Goffé, como bueno, saben, un miembro de la Escuela Cañán, importante miembro de allí, desde los inicios, donde este libro, el No todo de Lacan, aborda las fórmulas de la sexuación de una manera particular, si se quiere. Fíjense que ya digo de una manera particular y todos los libros
lacanianos de la fórmula de sexuación abordan desde su particularidad. Entonces, bueno, veremos la particularidad de Gilles Goffet, cómo las aborda o no. ¿Cómo las aborda o no? Digo porque por momentos eh, el libro se va para otros lados, que no atañen propiamente a la fórmula de la sexuación. Pero bueno, ya iremos viendo. Así que bueno, tanto este encuentro como el próximo vamos a intentaremos desarrollar este libro, no importa si no lo leyeron, es un libro, la verdad que accesible para la lectura, si bien tiene mucho contenido, mucha data histórica. Gilles Goffet le encanta meter muchísima historia al respecto sobre el tema, pero se deja leer. Bueno, el encuentro de hoy, yo hice un power, la verdad, bastante pobre el power, pero nada más para las temáticas, no hay ningún desarrollo ni nada para ir siguiendo la temática de los temas. A ver, voy a pasar a la próxima, ahí está. La idea de hoy es desarrollar dos temas que están en el libro, en el índice, básicamente. Luego del prólogo viene lógica de la falla sexual y para una lectura crítica de las fórmulas de la sexuación. Vamos a comenzar por la lógica de la falla sexual. Voy a cerrar la ventanita porque si no, no leo. Ahí está. Bueno, yo la verdad nunca, de los 3 años me parece que venimos con PIA con la fórmula de secreción, ignorancia mía, nunca me puse a leer otras cosas sobre, sí Aristóteles, porque vieron que Lacan nombra muchísimo a Aristóteles en cuanto a los cuantificadores, a la lógica, pero nunca me metí de lleno con la historia de los universales en este caso, cuantificadores universales. Y luego fue lo que hace al principio del libro, comienza diciendo, bueno, está la problemática dentro de lo que es el género y muchas lecturas, él está en una posición, se ve distante al menos de las teorías de género. Es bastante no crítico de manera explícita, pero dice que se pone una vereda enfrente, digamos, que no comparte muchas cosas, una cuestión de modismo. Hay una, un escrito en la revista Me cayó el 20, me parece de él, no me acuerdo qué número es, también que habla sobre las teorías de género. Se pone como en una posición crítica al respecto sobre las teorías de género. En todo el libro no dice absolutamente nada de las teorías de género, solamente un par de líneas para decir que esta cuestión modistas que aparecen ahora no atañen a la crítica, no sé si no atañen, pero es mm, algo errático al respecto sobre lo que es la teoría lacaniana de la sexualidad. Una posición muy similar a la de Miller. Entonces, él lo que hace es un recorrido histórico sobre lo que son los problemas de las universales. Y cómo, digo, es interesante hacer esta lectura histórica porque es cómo llega Lacan al respecto. Porque siempre que uno, a mí digo, me pasaba que leía Lacan, cómo leía Lacan, Aristóteles, y metemos con Freud, y un poco de Frege y demás, pero hay una cantidad de autores al respecto, cómo se va llegando hacia los cuantificadores en este caso, la verdad que no, menos yo no sabía. Eh, Al principio, Gilles Goffet, bueno, toma la lectura religiosa al respecto del hombre, la mujer, cómo la mujer es una parte del hombre, la carne de su carne, cómo viene a ocupar un dos en uno, digamos. Y de allí, como esta dupla
va a ser, va a pasar después por la Edad Media, por después esta misma idea por el psicoanálisis post-freudiano, del dos en uno, hasta llegar a Lacan. Con Lacan se rompe esta idea, va a decir Guy Legoffé. Pero bueno, vamos a meternos con lo que es la Edad Media, el problema de las universales. Cómo abordaron ciertos teólogos el problema de las universales. Porque justamente se jugaba acá el tema de la universalidad. Dios uno y trino, Jesucristo, carne y espíritu. No, se jugaba este problema. Y esto va a llegar a la lógica después. Y, bueno, y luego hasta el psicoanálisis. Hay dos autores que toma Guy Legoffé, son Rosselin y Abelardo. Dice lo que dice cada uno, porque Guy Legoffé va a decir que hay un cierto tinte lacaniano cada uno. Rosselin pretende en efecto que los términos universales, como hombre, no son sino flatus voci o incluso voces, palabras que no nombran ni designan ninguna realidad existente. Lo que en buena lógica lo conduce a sostener que ninguna cosa está constituida de partes, en el sentido de que no existe ninguna cosa que reúne otras cosas. Para Abelardo, en cambio, los nombres se atribuyen a las cosas indirectamente, en función de su significación, vale decir, en función de la esencia de la cosa, que persiste ya sea que las partes estén presentes o no. Tal esencia no es necesariamente una cosa, independientemente a la que el nombre remitiría unívocamente. ¿Por qué, digamos, nos interesa esto? Esto es siglo XI, siglo XII. En Rosselin aparece que las universales dice que se da por las voces, por las palabras, que no nombran ni designan ninguna realidad existente. Es decir, lo que en buena lógica lo conduce a sostener que ninguna cosa está constituida de partes. Es decir, que hay un todo allí donde se nombra, y si eso está incompleto, si falta alguna parte, ya sería una parte incompleta. Ya no se la puede nombrar de la misma manera, esa universalidad. Cambio para Abelardo, esa significación existirá indirectamente si esa cosa está allí o no, o está incompleta o no. Uno pone el lugar más en la significación, Abelardo, y otro pone más el lugar en el referente. ¿Sí? Son términos, si lo pensamos, lacanianos. La referencia, el referente y la significación. Digo, hasta podemos pensar el primer escalón del grafo del deseo. El referente, el gran otro, y el significado, el S minúscula A, significado del gran otro. Hay una significación y un referente. Es decir, que estas cosas no vienen, no caen de Lacan, parece como de la nada, sino que tienen una historia al respecto. Entonces, bueno, ahí ya se comenzó a preocuparse el siglo XI, siglo XII, por el tema de las universales. ¿Cómo se va a pensar esto? Luego en la lógica. Tal es así que en esta época es interesante lo que hace Guy Legoffé, porque toma el problema de los universales con el tema de la mujer. Y según Guy Legoffé, siempre yo hablo según Guy Legoffé, digamos, según la lectura que yo hago de Guy Legoffé, obviamente, ¿no? Según Guy Legoffé, el tema con Lacan es lo mismo. El tema de la mujer con respecto a la problemática de la universalidad. No todo después, vamos a ver, ¿no? Pero hace el mismo caminito histórico, Lacan, que lo muestra Guy Legoffé. Hay una lectura bíblica al respecto que se hace, del Evangelio de San Mateo, sobre las terminologías de hombre y mujer. El hombre es designado con la palabra is, macho, macho con la palabra sachar, y también mujer con la palabra isa, hembra. Luego, este término is se deriva del latín con la palabra virago, que después termina siendo la palabra virgen.
que esta etimología, esta acepción etimológicamente hablando, deriva de hombruna. ¿Sí? Se la utilizó después virgen, pero deriva de hombruna, o sea, de hombre, digamos, ¿no? Entonces, Gilles Fé lo que quiere mostrar es esto, cómo Lacan, no lo dice Gilles Fé, entiendo yo, digamos, que para hacer una crítica a las teorías de género, no está hablando que la mujer es algo diferente al hombre, que parte del hombre, que este no todo es otra cosa. No, no existe duplicidad, no hay dupla, según Gilles Fé para Lacan. Toda esta lectura es la que se hace hasta Lacan, va a decir. Lacan vierte de esta manera. Tomando a Freud algunas cosas para su molino y otras cosas para criticarlo, según Gilles Fé. Hombre hombruna. Tal nombre fue el nombre propio de la primera mujer, dice Gilles Fé. Ahora se llama hombruna a toda mujer que actúa como un hombre. La forma abreviada de virago es Virgo. Y dice, por tal motivo, mientras conservan la integridad de su nacimiento, las mujeres son llamadas vírgenes. Luego, una vez rotas, son llamadas mujeres. Para decir así, que ablandan a los héroes, o sea, a los hombres. Sí, están rotas. Por eso es una apuesta interesante la que hace Gilles Fé, porque esta lectura va a intentar diferenciar del no todo. Esto que está rota, esto que le falta algo y demás, tiene nada que ver con el no todo de Lacan. Y es más, no tiene nada que ver con el goce femenino de Lacan. Porque Gilles Fé va a sostener todo el tiempo que no hay más de un goce, siempre es un goce. Siempre es el goce fálico. Bueno, yo la verdad como lo vimos con Pía, Pía lo abordó, yo mucho de Freud no voy a tomar al respecto. Sí menciono, y luego Fe lo menciona, Freud obviamente, hay un punto donde habla de la idea freudiana acerca del falo. Gilles Fé va a decir que Freud sostuvo la idea del falo desde el inicio, de 1905, tres ensayos sobre teoría sexual, hasta algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica sexual. Mantuvo la idea, digamos, fálica. Gilles Fé dice, yo no pretendo hacer acá ningún cuestionamiento, ninguna ruptura epistemológica, Freud Lacan. Tomo esta lectura que hace Freud, veo a ver qué le sirvió a Lacan o no, pero no se mete en ese terreno, una lectura epistemológica. Sí, hay cierta idea, ¿no? Cierta noción, digamos, pero lo hace explícito. Pero bueno, toma una cita de Lacan, el Congreso para una Sexualidad Femenina, donde dice Lacan, la castración no podría deducirse únicamente del desarrollo, puesto que supone la subjetividad del gran otro en cuanto lugar de su ley. La alteridad del sexo se desnaturaliza con esta alienación. El hombre sirve pues de relevo para que la mujer se vuelva ese gran otro para sí misma, como ella lo es para él. Es bastante compleja esta cita. Pero ya da cuenta de que la castración, como lo dice Lacan en UPIR, el seminario 19, la castración no se trata de esa amenaza que imparte el padre, no, se trata de una acción o un acto de la lógica, que viene a marcar una lógica. El cual no solamente es la presencia-ausencia. Gilles Fé hace una crítica a Milner sobre este tema. Milner va a decir dice Gilles Fé sobre Milner, que sobre las fórmulas de la sexuación, Milner cae en una dualidad.
presencia, ausencia, de que la parte simbólica del hombre es lo que viene a tapar la parte imaginaria de la mujer y viceversa. Entonces cae en una dualidad, va a decir Millar. Digo porque en esta cita dice Lacan, el hombre sirve pues de relevo para que la mujer se vuelva ese gran otro, para sí misma, como ella lo es para él. Ya se ve que no hay una dualidad ahí. Bueno. Y luego lo que aporta Guy Legoffé al respecto es sobre el tema del objeto. Va a decir que la lectura que hizo Lacan sobre el objeto en psicoanálisis, antes de llegar al objeto A, o sea, obviamente después culmina con el objeto A, ¿no? Pero antes de que empiece con el objeto A, fue completamente novedoso. Completamente novedoso. Por supuesto que está la idea freudiana que toma de la pulsión, ¿no? Pero, fíjense, lo voy a leer porque es súper interesante cómo lo toma Guy Legoffé acá. Dice, toda la noción de relación de objeto es imposible de manejar, imposible de entender, imposible incluso de ejercer si no se introduce como elemento, no digo mediador, porque sería dar un paso que todavía no hemos dado juntos. Un tercer elemento que es un elemento, el falo, digamos, que traigo ahora al primer plano mediante el esquema madre, falo, hijo. Lacan lo dice esto en la relación de objeto. Dice relación de objeto 1956, me parece. Estamos hablando del 71 y el 72, las fórmulas. A ver. Lacan hace un esquema en el seminario de la relación de objeto, donde está madre, hijo, y ahí en el medio el falo, donde ese elemento significante es lo que obstaculiza la relación natural entre los seres. Ese mismo esquema mantiene Lacan, ciertas diferencias, ¿no? Pero es el mismo esquema que mantiene Lacan, mujer, hombre y fi, luego. Lo que pasa es que el recorrido del fi que hace, que es significante, de la castración, perdón, sí, significante, no de la castración, de la falta, luego pasa a ser el goce, significante del goce. Pero es el mismo esquema el que mantiene Lacan. Y digo, es el mismo esquema que mantiene en cuanto al objeto, que luego culmina en el objeto A, pero el que va a ser, que se va a diferenciar completamente, según Guy Legoffé, al psicoanálisis post-freudiano. Y en cierta medida Freud. Guy Legoffé dice, Freud, si bien aparece la genitalidad, nunca llama, o sea, nunca es el destino, digamos, básico del objeto, es la genitalidad, según Guy Legoffé. Lo que pretende Freud no es eso, sí, que hay un desarrollo al respecto, pero no que pretende eso como los post-freudianos pensaron la cura de esa manera. De la misma manera como lo menciona Guy Legoffé, la noción de inconsciente de Freud no es como lo piensa, como lo pensó luego, y esto también lo toma, no me acuerdo, el epistemólogo, ya me va a salir el nombre. No me sale. Sobre la epistemología freudiana. No me sale este autor. Si alguien me puede ayudar, un autor argentino. Klimovsky. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia? Va a decir. Freud trabajaba con una noción de inconsciente de la química del Lavoisier. ¿Cuál es? Los componentes, los diferentes componentes que están en el inconsciente, hay
como en la química, se extrae un componente y queda allí una falta. Queda una falta de un componente, ¿sí? Y se lo analiza y demás, y luego en esa integración es que se integra y queda perfecto un circulito, la geometría euclidiana, que después también lo toma Gilles Goffet. Esto sí lo piensa el psicoanálisis post-freudiano. Por eso Lacan después, con el seminario de la transferencia, dice Gilles Goffet, el objeto agalmático y demás, va a pensar completamente diferente a esa idea. No se piensa así. Y dice Gilles Goffet, bueno, está bien, Freud dijo, la anatomía es el destino. Sí, lo dijo, pero hay que ver qué entendía para anatomía Freud de ese destino. Porque piensen, dice Gilles Goffet, si la anatomía es el destino, Freud no llegó a la actualidad de la genética. Yo soy psicólogo en un hospital, trabajo en un servicio de genética. Y la genética, o sea, la genética, digamos, lo que hace es analizar los genes de ciertas enfermedades genéticas, y bueno, de allí da el diagnóstico eh, que puede tener tal enfermedad. Tanto los 46 cromosomas, hay dos cromosomas que son sexuales, X e Y. Y allí puede ser XXX, una mutación genética. Siempre se dice mutación genética, o XXY, XX y XY sería hombre-mujer. Solamente dos sexos para la genética. ¿Qué va a decir Gilles Goffet? Freud no llegó a esto. No llegó a dar una lectura genética, campo genético del ser humano. Él no llegó a esa completud. Y es más, la genética lo que pretende, que hay una discusión bioética muy interesante de la genética lo que pretende es ahora hacer una terapia, se llama terapia génica. La terapia génica, que pero no llegó a la Argentina todavía, es muy costosa, es tomar un gen, el embrión, tomar un gen que está mutado, sacar ese gen, arreglarlo o reemplazarlo por otro gen que no es anómalo. Por ejemplo, una trisomía 21 que después desencadena el síndrome de Down, se podría del embrión sacar ese gen que está de más, repararlo y volver a ponerlo. Es tremendo, digamos, la tecnología al respecto de la genética. Bueno, eso va a decir Gilles Goffet, eso Freud no pretendía para la idea del inconsciente, como lo piensan los post-freudianos. Por eso es interesante verlo, ¿no? Por eso los post-freudianos iban hacia ese lado de la medicina, hacia ese lado que hoy es la genética, ¿no? La genética, digamos, sería el destino hoy. Y Lacan no. Lacan va para otro lado todo el tiempo. Por eso el psicoanálisis, si quiere actual no lacaniano, está muy, muy, muy emparentado con lo que es la medicina y la medicina genética. Porque es lo propio de la genética, digamos. La reparación de los genes, y no es que falte un gen y luego qué hacer con eso al respecto. Porque además, sobre el objeto, que venía diciendo, me perdí un poco porque me fui con otros temas. Esto es lo que, si Lacan, digamos, no toma esta manera de pensar, a Lacan lo lleva al lugar de pensar sujeto-objeto y un circulito donde están ahí metidos. ¿Sí? La relación dual al respecto. Y es Lacan lo que intenta romper todo el tiempo con esto. Y hay algo que toma Gilles Goffet al respecto. A ver si lo puse en esta. Sí, acá está. Objeto parcial y el uno. Gilles Goffet, haciendo la lectura, digamos, histórica, arqueológica, si se quiere, sobre el objeto en Lacan, es decir, que al principio Lacan, bueno, con el modelo óptico, el estadio del espejo, llevan a entender el objeto de manera especular. ¿Recuerdan las flores en el jarrón?
hasta 1961, 1962, en donde sale el seminario de la identificación, donde Lacan comienza a meterse con las superficies topológicas, propiamente el toro, allí, después la banda de Möbius, el crosscut, donde hay superficies que no se especularizan al ser de dos dimensiones, o al ser unilátera. Esta idea de Guy Le Goffet, en cuanto que él dice que el objeto especular es lo uniano, no, yo la verdad no la comparto. Sinceramente, no entiendo por qué él dice que es lo uniano el objeto especular. Si alguien lo sabe, si alguien tiene alguna idea, menciónelo. Porque lo uniano... Hola, Nico. Nico, Sí, una cosa, hola, ya que estás, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Ya que estás hola. mencionando Ah, Pía. esto, sí, soy yo. Ya Ah, que hola, estás Pía, ¿cómo va? mencionando esto, yo tampoco estoy de acuerdo en este Ah, punto con Guy Goffet. Así que nada, qué quería bueno. interrumpir un minuto para decirte que ya lo sabemos, nosotros lo hemos hablado muchas veces, pero por supuesto, en este punto de la lectura de 19 no se desprende. Solo eso, disculpa la interrupción y gracias, Nico. No, por favor, comentá, porque la verdad es algo que a mí eh, me dejó un poco confundido de que él hable del objeto especular luniano. Seminario 19, luniano, bueno, no, no lo abordaré después o en la próxima, pero luniano, bueno, está ligado al I1, más ligado a Frege o el Unegar, que después hace el neologismo Lacan. Bueno, montón, digamos, de conceptos, neologismos que toma Lacan en el seminario 19. Eh, yo no entiendo por qué la verdad lo concibe como algo especular. Bueno, dejémoslo entre paréntesis. Si alguien más quiere comentar, decir al respecto, yo la verdad no sé por qué. Eh, que dicho sea de paso, antes que me olvide, hay que mencionarlo, es increíble lo poco que toma Guy Le Goffet sobre Frege y lo cargado que está el seminario 19 de Frege. Es impresionante. Yo he leído otros autores que piensan que no se puede sostener la fórmula de sexuación sin Frege. Bueno, Pro, creo que es uno de esos. No sé si se puede sostener, pero que es importantísimo, digamos, para la lectura de la fórmula de sexuación. Y Guillermo Fe lo pasa por alto, prácticamente. Por eso digo que cada uno con su particularidad, ¿no? Entonces va a decir Guy Goffet que, bueno, está bien, primero lo imaginario, luego el objeto simbólico lunario, que es lo del rasgo unario, la lectura que toma de Freud, según Lacan, sobre el rasgo en las histéricas, que Lacan lo lleva a pensar como esta repetición, lo que permite el rasgo unario es la repetición significante. ¿Sí? Entonces, estaría más del lado de lo simbólico. Entonces, imaginario simbólico, y luego Fe dice, no pasible de la unidad imaginaria y especular, ni tampoco del lunario simbólico, ¿cuáles pueden ser entonces las relaciones de objeto todavía por venir con el uno? Porque acá es donde se llega, quizá da un atisbo Lacan con el objeto de Balmat, con el seminario 8, la transferencia, que dice Lacan, si he tomado el banquete para la transferencia, justamente para dar cuenta de que no hay reciprocidad de ningún lado. Pero Guillermo Fe dice, no se trata de este objeto ni imaginario ni simbólico. ¿Cuál podría ser ese objeto? Con el 1 en mayúscula. Guillermo Fe, la verdad que se desvía, se aparta de una lectura más bien matematizada, digo, de autores matemáticos que toma Lacan, Frege, Dedekind, Cantor. Bueno, va para otro lado. Y qué interesante, ¿no? Porque primero hay una, no sé qué pensarán ustedes, pero según el mayor consenso lacaniano es que Lacan, primer Lacan sería,
está más absorbido por lo imaginario, luego por lo simbólico, y el último Lacan por lo real. Y el ego-fe, según la fórmula de la sexuación, parece que va por ese camino. Cierto parentesco con el millerismo ahí. Bueno, bueno. Y esto me pareció muy interesante. La, la relación que hace con Kant. Lo otro también me pareció interesante, pero esto me pareció más interesante todavía. Sobre esta historia que hace sobre el objeto, Gilles Goffin en Lacan, es propio, ¿no? Gilles Goffin le da mucha importancia al seminario 9, al seminario de identificación. Como que de allí va a decir que parte su análisis más bien formalizado sobre las fórmulas de la sexuación y la no relación sexual. Entonces Lacan va a decir que hace una lectura muy crítica al principio de Kant, seminario 9, ¿no? 1961-1962. Y luego, típico de Lacan, lo toma Kant para elogiarlo y para tomar una idea sobre el objeto. Dice Gilles Goffin, recorriendo todo el seminario que sigue a la transferencia, o sea, la identificación, podemos saber que Lacan tenía entonces una clara conciencia de las nuevas posturas epistemológicas que planteaban sus exigencias teóricas. El 28 de febrero de 1962, por ejemplo, anuncia lo siguiente. Está completamente claro, en todo caso, que no cabe admitir como sostenible la estética trascendental de Kant. O sea, no se puede admitir la estética trascendental de Kant, dice Lacan. Entonces, luego dice, uno prevalece, hace olvidar el otro, como si la investidura liminal sobre el propio cuerpo se mostrara sometida a la misma ley que llamaría de parcialidad que motiva la relación con el mundo de los objetos del deseo. En ese punto, por así decir, la referencia, la analogía con la investigación kantiana nos va a servir. Y agrega Gilles Goffin. Esto era de Lacan, y ahora agrega Gilles Goffin. De manera sorprendente, Lacan se dedica en primer lugar a una especie de descalificación grosera de la estética kantiana. Recién lo que leí. No es para nada sostenible, dice Lacan. Dice Gilles Goffin que dice Lacan. ¿Pero por qué? Lacan lo que va a criticar de Kant es su estética geometrizante del objeto. Es decir, un objeto cerrado, tridimensional, pensar que hay un espacio, un tiempo separado, demás. Eso es lo que va a criticar. En el seminario 9, recordemos que allí define Lacan al sujeto como algo bidimensional, la superficie es topológica, no se puede pensar como en profundidad al inconsciente, pero rescata esta idea de Kant, las cuatro nadas, que lo toma Lacan. En Rationis, que es el concepto vacío sin objeto, esto es de Kant. Ens Imaginarium, que es la intuición vacía sin objeto. El nihil privativum, que es la negación de algo, concepto ausencia de objeto. Y el nihil negativum, el objeto vacío sin concepto. Ahí fíjense que abajo yo puse nihil negativum y ens privativum. ¿Qué pasa? Lacan va a decir lo siguiente. Él va a tomar el nihil privativum de Kant para el objeto, para entender al objeto. Pero Lacan, según Gilles Goffin, comete el fallido de decir ens privativum, o sea, ser privativo, y no nada, nihil nada. Pero al fin y al cabo, Gilles Goffin va a decir, no es tanto un fallido, sino que es nuevo neologismo de Lacan, de poner el ser privativo, o el objeto privativo. Y ahí viene la privación, frustración, castración, privación del objeto, y ahí empieza el seminario 9 con el tema de la privación en el toro. Entonces,
Lacan va a entender al objeto como la negación de algo o el concepto ausencia de objeto. Entiende al objeto como un concepto ausencia de objeto. ¿Sí? En cambio, Gilles Goffet va a decir que Freud está emparentado en este sentido con Kant, en el cual entiende al objeto como el nihil negativum, como el objeto vacío sin concepto. Entonces, la primera experiencia de satisfacción es que hay un objeto sin concepto y que luego se vienen a poner los significantes al respecto. En Lacan, según Gilles Goffet, va a estar el concepto ausente del objeto. ¿Y por qué digo que esto es la privación? Porque Lacan la define así. El objeto es simbólico, de concepto, y la falta es real. Así define a la privación Lacan. El objeto es simbólico y la falta es real. Cuando él, en el seminario 4 lo dice, con el ejemplo de la biblioteca, el bibliotecario, ese libro no está allí, no está en su lugar. O sea, está el concepto simbólico, el libro, y falta el objeto, y falta lo real, digamos, el objeto. Entonces, ahí sí hace Gilles Goffet una diferencia importante entre Lacan y Freud en cómo entienden el objeto. Bueno, a ver cómo estamos, horario. Ah, estamos medio jugado horario, me parece. A ver, está el chat acá, pero Debbie, si hay preguntas. Sí, Acá hay preguntas. sí, ¿Las Sebi, leo? si querés, dale, Da- ¿se le hacemos falta? dale. Dale. Pasé por alto esto, perdón. ¿Podrías escribir el nombre del libro y el autor en chat, por favor? Sí, después escribo. No, que escriban el libro, qué bueno. Hola, yo tengo una duda en cuanto a los tres registros, lo simbólico, lo imaginario y lo real. Sebi Sosa, ¿y cuál sería la duda en cuanto a los tres registros? Bueno, sigo un poquito más. Hola, hola. Sí, Ahí está. eh, Hola, Sebi. te- sí, porque lo iba a poner en el chat, pero bueno, así no tardo mucho en escribir. La duda Perfecto. sería lo siguiente. Para mí lo imaginario es, no sé, algo de que uno se imagina. O sea, no tengo mucho conocimiento en esto, lo investigo y me parece súper interesante, por eso la pregunta, a ver si me lo puedes esclarecer un poquito más. Para mí lo real sería algo concreto, que lo podemos tocar o ver, y no sé, lo simbólico, no sé, algo que simboliza un objeto, por ejemplo. ¿Me podrías redondear un poquito el concepto, por favor? Sí, lo que pasa es que eh, si lo separás a cada concepto, como acabas de decir, sí, pues una descripción acorde. Lo que sucede con Lacan es que lo trabaja con los tres, desde los tres, y ahí es donde se complica la cosa. Por eso, a ver, si hay una lectura de los tres registros, eh, históricamente de Lacan, y podría ser adecuada esta que hay una primacía del imaginario al principio, el modelo óptico, estadio del espejo, después meterse con el rasgo unario, las superficies topológicas, y luego los nudos. Eh, pero trabaja con los tres, digamos. Entonces ahí es donde se vuelve difícil pensar solamente desde cada una. Sí, lo imaginario es la completud a nivel imaginario, el narcisismo, que específicamente con lo que estoy mencionando es la crítica que hace Lacan al objeto, entendiendo así el objeto como una unidad imaginaria. De hecho, con el uno, me hiciste acordar, gracias por hacerme acordar, con la transferencia lo que dice Lacan es esto.
el paciente o el analizante, entre todos los unos, hace creer al analista que ese es el uno. El error del analista es creerse que es ese uno. Y de las dos maneras la mencionó, ¿eh? S1, vos 1 o S1, la S significante 1, que es significante amo. Acaba de decir que el post-freudismo, la transferencia cayó en eso, en esa unidad imaginaria. Que fíjate que ahí también está lo simbólico, pero dejó de lado lo simbólico para ir a lo imaginario. Por ejemplo, en el caso Cris. El caso Cris es el caso de los sesos frescos. Un paciente que le pide, le demanda al analista que él cree que es un plagiario sobre un escrito que hizo, un trabajo que hizo, y el analista le dice, solo leo tu trabajo y te voy a decir si sos plagiario o no. Y le dice, no, no sos plagiario, y después este paciente comete un actinado de los sesos frescos, que como muchos sabrán, sale del consultorio y va a ver su plato favorito, sesos frescos, que ese significante llevaría a pensar que se necesita ideas nuevas del analista. Entonces, fíjate que ahí está lo imaginario y lo simbólico. Lo imaginario es el actuar del analista. Bueno, yo te voy a completar a vos, te voy a decir lo que te falta y lo que no te falta. ¿Sí? Pero lo simbólico, de alguna manera, actúa, aparece. Y lo real, también. Lo que pasa es que, fíjate con el concepto de privación de Lacan, el objeto simbólico, la falta real. Están los dos juntos, no se puede pensar de manera separada la privación. Están los dos elementos actuando. ¿Sí? Y después pone el imaginario también, hace el cuadrito, la castración, frustración y privación. Por eso, sí puede haber una primacía, el imaginario, luego lo simbólico, luego lo real, según Guillermo Fé, pero no dejan de actuar en conjunto. Entonces, el que funciona como imaginario para el analizante sería el analista. Sí, sí. En este momento, porque después Guillermo Fé habla de otro imaginario, ya es otro tema ese. Pero sí, totalmente. Lo que pasa es que está muy desprestigiado el concepto imaginario, pero sí, al principio sí, al principio y también después también. Es más, si te interesa, está en el libro de Miller. Yo no soy Miller, lo nombré varias veces a Miller, no soy Milleriano, nada, leo nomás. Introducción al método psicoanalítico, que Miller dice que el paciente nos hace engañar de que somos tal cosa, y nosotros tenemos que creernos ese engaño. Tenemos que hacer como que nos creemos en ese engaño. No estoy diciendo que comparto esta idea, no, pero sí. Según estos autores, esta transferencia engañosa al principio sí. Lo que pasa es hacerte creer este engaño, justamente con esta estructura de ficción que tiene el significante, haces creer este engaño, pasás por alto la lectura simbólica, la lectura de los significantes. Pero sí, el imaginario juega, por supuesto. Bueno. No me quiero extender mucho, retomaré la que viene esto, pero digo alguna cosita acá, pero retomaré la que viene para mayor profundidad porque es algo bastante complejo, porque ya nos metemos con la lógica. Este es el cuadrado de oposición de juicios, el clásico, el aristotélico, donde están las universales y las particulares. La universal positiva, todo es P. La universal negativa, ningún es P. La particular positiva, algún es P. Y la particular negativa, algún S no es P. Algunos critican esto al decir que puede ser algún S es no P. Pero bueno, dejemos así, algún S no es P. Y así están sus relaciones entre las universales, que pueden ser contrarias, entre las universales y las particulares, pueden ser contradictorias,
Y entre las universales y particulares que tienen la misma calidad o cualidad, son subalternas o se implican también, puede ser. Y entre las particulares, subcontrarias, se dice. Esto es el cuadrado de oposición de juicios clásico, aristotélico. Lacan critica mucho a Aristóteles. No nombra a un autor, a dos autores. Parece que no los nombra. Son Robert Blanchet y Brunswick. Estos dos autores aparecen en la revista Cahiers pour l'Analyse. Bueno, escribió a Miller, escribió mucho a Guileo Feo también. Son dos autores que, en particular, Brunswick hace una lectura crítica a la lógica aristotélica y por el cual Lacan toma la idea del no todo. Así lo dice Guileo Feo, explícito. De esa idea de Brunswick, de la crítica aristotélica, Lacan toma el no todo. ¿Cuál es la crítica que va a hacer Brunswick a Aristóteles? Para que luego Lacan desemboque en el no todo. A ver, voy a pasar a la próxima. Ahí está. Este es el cuadrado de oposición de juicios, clásico. Las universales, A y E, si uno de ellos es verdadero, se puede concluir que el otro es falso. Si uno de ellos es falso, no se puede concluir nada con respecto al otro. Son contrarios. Los juicios particulares, I y O, si uno de ellos es verdadero, no se puede concluir nada con respecto al otro. Si uno de ellos es falso, se puede concluir que el otro es verdadero. De la universal positiva a la particular negativa, si uno de ellos es verdadero, se puede concluir que el otro es falso y viceversa. Y de la universal negativa a la particular positiva es igual que el caso de A y O. Si uno de ellos es verdadero, se puede concluir que el otro es falso y viceversa. Este es el cuadrado clásico de oposición de juicios. Las fórmulas de la sexuación están armados según el cuadrado del cuadro de oposición de juicios, pero desde la lectura de Brunswick, que dice Guileo Feo que es indudable que Lacan leyó a Brunswick. Indudable. Brunswick va a decir lo siguiente a la crítica de Aristóteles. Sobre la máxima y la mínima en las particulares. Voy a volver a la máxima y la mínima con este cuadrito. Va a decir, bueno, si yo digo algún S es P, pensando desde una lectura desde la mínima, llego a pensar de que sí, si algún S es P, entonces todos los S van a ser P. Pero si hago una lectura desde la máxima, va a decir Brunswick, y digo algún S es P, quiere decir que no todos los S son P. No todos los S son P. Entonces, esto es una confusión en Aristóteles, va a decir Brunswick. Fíjense, ya dijo la palabra Brunswick. Bueno, entonces no todos los S son P. Este término restrictivo le sirve a Lacan para armar su fórmula de la sexuación. Y así pensar en el no todo y en la excepción también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a Lacan no le sirve el cuadrado de oposición de juicio aristotélico porque está armado, según tomando la pregunta del compañero, desde una unidad. O sea, uno se implica, el otro no se implica, uno contra... Se está armado. Entonces, un lado uno, al otro lado otro, y ya está, dice. En cambio, si tengo este sentido restrictivo, a decir Lacan, lo particular no desemboca a lo universal. Porque si yo digo, si yo lo pienso de esa manera, no todo como algo particular, entonces hay un todo que es lo universal. Lacan va a decir, no, no es así, según con la lectura de Brunswick, ¿no? Entonces, fíjense cómo cambia ahora completamente el tema. Bueno, va a decir Lacan, Guileo Feo. Si yo tomo como verdadero, perdón, voy a ir otra vez al cuadro de oposición porque me gustaría insistir con esto y verlo desde acá. Si yo tomo como verdadero algún SSP, desde la máxima, desde la mínima, como lo hace Aristóteles, entonces
es verdadero el universal positivo, todo es P. Si yo digo que es verdadero el universal positivo, entonces será falso el particular negativo. Si yo digo que es verdadero ahí el particular positivo, es falso el universal negativo. Es medio enquilombado todo esto, pero si quieren practíquenlo en su casa, y es re sencillo cómo llegar todo esto. Pero así se arma, digamos, el cuadrado de oposición. Pero ¿qué pasa si yo lo tomo desde una connotación máxima, como dice Brunswick? Si yo digo que es verdadero algún SSP, y lo tomo de una connotación máxima, es decir, que algún SSP, no todos los S son P, si yo digo que eso es verdadero, entonces yo no puedo decir que es verdadero el universal positivo, todo es P. Entonces eso sería falso, el universal positivo. Si yo digo que es verdadero algún SSP, entonces también sería falso el ningún SSP. Y si digo que es verdadero algún S es P, podría ser verdadero o falso el algún S no es P. Entonces cambia completamente la connotación acá. Quieren practíquenlo en su casa, está buenísimo, porque cambia completamente todos los sentidos de contradicción, de equivalencias acá. Y ahora sí, acá. Entonces, para no meternos con tanta profundidad lógica al respecto. Si yo parto en la universal, en la particular positiva, existe un X que no es phi de X, yo no puedo pensar que eso va a ser equivalente o que va a llevar a la equivalencia a todo X phi de X. No. Yo tengo que pensar, según Brunswick, y después lo toma Lacan, como eso es una excepción al todo X phi de X. Esa particular positiva, existe X, no phi de X, en realidad no lleva a pensar como verdadero el todo X phi de X, sino que toma como una excepción, del cual se desprende el no todo X phi de X. Y que acá está lo interesante. Si no todo X es phi de X, si es verdadero, todo X phi de X tendrá que ser falso y viceversa. Pero ¿qué es lo que agrega Lacan al respecto? Este no todo no es un elemento de la excepción, como existe X no phi de X, que sí es un elemento de la excepción. La ausencia de la excepción, va a decir Lacan, forma un no todo, que forma un nuevo conjunto, que es no todo. No es que hay un elemento que le falte y demás. No, no, no. Hay una ausencia de excepción del elemento que forma justamente el conjunto. Esto va a decir Gilles-Goffet, por eso insiste tanto, me parece que Gilles-Goffet en el seminario 9, la identificación, cuando toma el cuadrángulo de Peirce, cómo se forma la clase, va a decir a través de la ausencia del rasgo, que se forma toda la clase, todo el conjunto, del cual se forma luego de lo que es las fórmulas de la sexuación, que está el lado hombre, el lado mujer, como podrán ver acá. Yo no puse el lado hombre y la mujer. Pero digo porque solemos a veces caer en esta lectura errónea de que el no todo es un elemento que le falta al todo. No es así. Dice Gilles-Goffet, que dice Lacan. El no todo va a ser una particular negativa que no deriva del todo. Porque si uno es verdadero, el otro es falso. Entonces no puede derivar. No es un elemento que le faltaría. Es un nuevo conjunto, es otro conjunto. Por eso Gilles-Goffet, además, va a decir que no es otro goce esto. No es un elemento que le falta y se forma el no todo
y de allí viene otro goce. No va a decir Gilegofé, porque si nosotros caemos en esa, va a aparecer una nueva dualidad. Va a haber un goce fálico por el otro, va a haber un goce femenino por el otro, va a haber un todo por el otro, que es el lado hombre, va a haber un no todo por el otro, que es mujer, que ahí aparecen las críticas, como dice Gilegofé, al respecto de las nuevas teorías de género, al respecto sobre el lacanismo, que la mujer está en segundo lugar. No, no, es una lógica, una lectura completamente diferente. Y a ver, si la podemos hacer muy casera, si quieren, como con el ejemplo que recién poníamos con el compañero del caso Chris, todo X, phi de X, de allí se amparó, digamos, se puso en este lugar el analista, el que sabía todo, digamos, que tenía todas las respuestas al respecto. Y del otro lado, hay, justamente del mismo lado, perdón, existe un elemento que no está allí y que muestra la falta de estructura, pero la estructura misma es así desde el no todo. La estructura misma funciona con ese elemento faltante. Es la estructura misma así. No es que falte un elemento y demás. Pero bueno, esto en el próximo encuentro nos vamos a meter más en profundidad con esto. Solamente yo le quise hacer como una lectura arqueológica que hace Gilegofé de Lacan, para ver estos autores que son súper interesantes y desde dónde toma Lacan al respecto. Porque después vamos a ver con Frege, con otros autores, que hay otra vuelta, ¿no? Y una cosita más, pero esto vamos a retomar la próxima. Porque si Gilegofé toma Tótem y Tabú de Freud, bueno, ¿qué lectura hace Lacan al respecto de esto? Porque Gilegofé dice, Lacan no sacó de la clínica esto. Y Lacan toma al mito de Tótem y Tabú y dice que, bueno, una nueva lógica, hay que formalizarlo, ¿no? Bueno, ¿se puede hacer esto? ¿Es posible, dice Gilegofé, hacer esto? ¿O en realidad tomó elementos de otros lógicos como Brunswick, como Robert Blanchet, para llegar ahí? Bueno, eso lo dejo abierto y lo vemos si quieren el próximo encuentro. Nos metemos con estos dilemas, con estas confusiones, ¿no? Que aparecen, pero que me parece súper interesante cómo las toma Gilegofé. Así que bueno, gente, si tienen ganas, preguntas, comentarios, críticas, cosas que no entendieron, que no se siguió. Sí, la A invertida es para todo. Sí, así se llama la... Ah, no Hola, leí el último hola comentario. Nicolás. Sí, hola. Sí, un gusto. Hola Ricardo, ¿qué tal? Eh, Un gusto. yo quería preguntar sobre el tema de cuando habla de seso fresco. ¿A qué se refiere con eso? Porque como que no me quedó claro eso. Según Lacan, a ideas, es un significante que remite a pensar que el analista necesita ideas nuevas. Seso fresco, ideas nuevas, una metáfora al respecto del significante. Ah, no es que va y hace algo, tiene un brote psicótico o algo así. No es un acting, digamos, que lo toma Lacan. No. Que igualmente, bueno, justo que estamos acá con Gilegofé y la École, Lacan metió mucha mano a ese caso para su molino, digamos, agua para su molino, porque no es así como relata Lacan el caso. Y Alush, por eso digo, o sea que estamos con la École, Alush hace una crítica muy importante a cómo lee el caso Lacan. Pero bueno, otro tema. Y otra psicoanalista argentina hace una crítica al respecto. Creo que Leibovici hace una crítica de cómo lee Lacan ese caso. Pero sería eso, remite a eso, digamos, a ideas nuevas que tenga el analista. Gracias, Nico. No, de nada, Ricardo.
Y phi de x se refiere a la letra griega con la que Lacan remite a la castración. Bueno, mirá, hace un tiempo con Pía habíamos hecho como una lectura histórica a través de phi, y Lacan cambia muchísimo lo que es el phi de significado. El phi remite, sí, como bien decís, o al significante de la falta, a la castración, pero ya a la altura del 71, 72, de Upir, de las fórmulas, sería el significante del goce. Aquel que obstaculiza la relación sexual. Claro, pero ya a partir de lo que es 71, 72, es el significante del goce que obstaculiza la relación sexual. Si vos le quitas ese significante, habría relación sexual. Si le quitas, habría. Por eso, justamente, en la primera clase de Upir, ya habla Lacan de este significante como el error. El error. Cuando uno quiere pasar de un lado al otro, de hombre a mujer, de mujer a hombre, se encuentra con el error. Siempre va a haber un error ahí. No va a haber una dualidad o una imaginarización compacta y demás. No. No va a haber como la genética. Una lectura, bueno, o es XX o es XY. No. En Lacan no aparece eso. No va de uno a otro así con esa simplicidad, entre comillas, no digo. No. Pero no hay eso. Justamente por eso el cuadrado de oposición lacaniano. No se puede pasar de uno a otro. Lo universal no te lleva a lo particular. Porque si lo particular positivo para Lacan es restrictivo, es decir que entonces algunas X no son todas. Entonces no te puede llevar lo universal eso. Hay algo que falta. Bueno, pero eso tomó de Brunswick, según Gilles Goffin. Que eso está, lo pueden buscar en internet, están todas esas revistas. El número 10 está, Brunswick. Bueno, gente, si les parece, y si no hay más preguntas, comentarios, nos vemos la próxima, el 26 la próxima, mismo horario. Vamos a seguir con un poco más de... Sí. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, Mariana. Me quedó una pregunta en relación a que no existiría el goce femenino y cómo lo relacionaste con el hecho de que todo X phi de X y que no todo phi, como que el no todo no sería una parte del todo, ¿no? Si entendí bien, sino que formaría un nuevo conjunto. Y después como que lo relacionaste con el hecho de que no habría goce femenino, sino que todo goce sería fálico. Claro, porque la existencia, está buena la aclaración, porque eso la voy a tomar la próxima con Frege. La existencia sí partiría del goce fálico, pero por decir no existe, no quiere decir que sea una nada, sino que la inexistencia tiene muchísimo peso. O sea, por decirlo algo del sentido común para que se entienda, la inexistencia existe. De allí que aparece después el uno de Frege, viniendo desde el cero, y que ese 0 y 1 no forman una unidad, si se quiere. Como dice Gilles Goffin, que lo toma Lacan, la inexistencia de este goce femenino que se sale de la excepción, pero no quiere decir que eso no está. Pero lo que dice Gilles Goffin es lo siguiente: si yo nombro que eso es otro goce, si hay dos goces, caigo en la dualidad. Entonces caigo en que hay un lado y hay el otro lado. Eso, digamos, es el sostenimiento teórico de Gilles Goffin. Es interesante porque, si lo pensás, o sea, Lacan parece que fue, según Gilles Goffin, muy detallista, digamos, muy minucioso al respecto. Parece que no se le pasó alguna, porque si confundís una cosita de pensarla diferente a la otra, caes en dualidad. Y si caes en dualidad, caes en imaginario. Ese es el tema. Entonces, después vamos a ver con la existencia y la inexistencia cómo son una misma cosa, pero no. O sea,
son la misma cosa, pero que no tienen relación. Bueno, ahí sí, ¿no? La no relación sexual. Son la misma cosa, pero que no entran para hacer la misma cosa. Es súper complejo, digamos, es abstracto, pero a más no poder. Pero me parece, bueno, no me quiero ir de tema, pero me parece que ese es el cuidado que tiene Lacan, que dice Guille Goffé, porque si tomás como dos cosas diferentes, tanto al goce como al todo y al no todo, o al existe y al no existe, caes en dualidad. Y caes en un lado es hombre y el otro lado es mujer. Pero bueno, la próxima vamos a desarrollar más con Frege eso. Dale, buenísimo, Silvina. Dale, sí, el libro de Guille Goffé. No sé si es muy ético lo que voy a decir, pero se consigue en PDF. La verdad está bastante caro el libro de Guille Goffé. Se consigue en PDF. Se googlea y se consigue. Así que sí. Es un libro no muy largo. Y de fácil acceso. Debe tener 200 páginas. Así que bueno. Nos vemos la próxima. Todas las preguntas, todos los comentarios que quieran. La próxima ya nos metemos con lo que es el 0, el 1, Frege y otras cosas que no es complejo, digamos, pero se puede abordarlo y así como lo estamos haciendo está bueno, digamos, si les parece. Así que bueno, gente, no hay excusas para no leer en PDF, entonces claro, sí, se consigue. Y el otro libro también de Guille Goffé también se consigue. Si no, bueno, nos charlamos entre nosotros y nos pasamos. No creo que le llegue este comentario a Guille Goffé, ni a Luz, ni a todo eso. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Gracias, buenas tardes. Chao, chao. Chao, gracias.